Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que seguramente va a generar mucho interés y debate entre nuestros seguidores, especialmente entre los fans más acérrimos de las estrellas turcas. Vamos a hablar de un tema que ha estado circulando en los medios y en las redes sociales, y que tiene que ver con dos de los nombres más sonados del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Seguramente muchos de ustedes los conocen por su química increíble en pantalla, y sí, hablamos de esa chispa que trascendió la ficción y que mantuvo a muchos con el corazón en un puño. Sin embargo, hoy no vamos a centrarnos en los rumores de romance, que ya han dado mucho de qué hablar, sino en una situación reciente que ha puesto a algunos a especular y a otros a preocuparse. Vamos a desgranar qué es lo que ha estado sucediendo con Kerem Bürsin y por qué la atención se centra ahora en su aparente preocupación por Hande Erçel. Antes de zambullirnos de lleno en los detalles, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí siempre les traemos las noticias más frescas y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo, especialmente de todo lo que rodea a sus celebridades favoritas. Su apoyo nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia que ha encendido las alarmas y generado un torbellino de comentarios gira en torno a unas declaraciones o más bien, a unas acciones por parte de Kerem Bürsin que han sido interpretadas como una señal de preocupación genuina hacia Hande Erçel. Como saben, Kerem y Hande mantuvieron una relación que acaparó muchísimas portadas. Aunque su romance llegó a su fin, la relación entre ellos siempre se ha descrito como una de gran respeto y cariño. Nunca han negado la amistad que los une, y parece que esa conexión sigue muy presente. Lo que ha puesto el foco de atención es un detalle aparentemente pequeño pero significativo. En días recientes se han filtrado o compartido imágenes y vídeos de Kerem Bürsin, y en varios de estos momentos, al ser preguntado por los medios o al interactuar con sus seguidores, su lenguaje corporal y sus respuestas han apuntado hacia Hande. No se trata de comentarios directos sobre su vida privada o de un afán por ventilar secretos, sino más bien de respuestas que demuestran una empatía y un interés que muchos han interpretado como preocupación. Por ejemplo, en una reciente aparición pública, cuando se le preguntó sobre cómo se encontraba Hande o si tenía alguna noticia sobre ella, Kerem Bürsin respondió de una manera que dejó poco espacio a la duda. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta genérica, pareció tomarse un momento para reflexionar y luego respondió algo como, «Espero que esté bien», o «Le deseo lo mejor, siempre». Estas frases, aunque cortas, tienen un peso considerable cuando provienen de alguien que compartió una etapa tan importante de su vida con otra persona. Los medios de comunicación y las redes sociales, que nunca duermen cuando se trata de estos dos nombres, no tardaron en captar esta sutil pero reveladora actitud. Inmediatamente comenzaron a surgir especulaciones sobre si Hande Erçel podría estar pasando por algún momento difícil, o si Kerem Bürsin simplemente está expresando su apoyo incondicional como un buen amigo. Es importante recordar que las relaciones entre celebridades a menudo son analizadas al microscopio, y cualquier gesto puede ser magnificado. Lo cierto es que la imagen de Kerem Bürsin preocupado por Hande Erçel resuena con muchos de sus fans. Ambos han construido una base de seguidores muy leal que en su momento apoyó fervientemente su relación. Para muchos de ellos, la idea de que sigan cuidándose mutuamente, incluso después de haber tomado caminos separados, es algo reconfortante y admirable. Muestra una madurez emocional y un respeto por el otro que va más allá de una simple relación romántica. Pero, ¿qué se podría deber esta aparente preocupación? Aquí es donde la especulación se vuelve más intensa. Si bien no hay información concreta sobre Hande Erçel enfrentando algún problema específico, los rumores en el mundo del entretenimiento turco pueden ser muy persistentes. A veces son simples cotilleos, otras veces hay una base de verdad que se va desvelando poco a poco. Podría ser algo relacionado con su vida profesional, con algún proyecto que no esté saliendo como esperaba, o incluso algo más personal. Hay que ser cautelosos y recordar que no debemos basarnos en meras suposiciones. Sin embargo, la actitud de Kerem Bürsin es un indicativo. Él es conocido por ser una persona bastante reservada con su vida privada, rara vez se expone de esta manera. Cuando él muestra una reacción así, es porque hay algo que le importa de verdad. Y en este caso, parece que Hande Erçel está en su mente y en su corazón de una forma positiva y protectora.
Además, pensemos en la naturaleza de sus carreras. Ambos son figuras públicas muy demandadas, con agendas apretadas y constante escrutinio. Manejar esa presión no es fácil, y tener un apoyo en el círculo cercano, incluso si ese apoyo proviene de un excompañero de vida, puede ser invaluable. La experiencia compartida de ser dos de los actores más populares de Turquía les da un entendimiento mutuo que pocas personas pueden tener. Otro aspecto a considerar es la forma en que esta noticia se ha recibido en las redes sociales. La mayoría de los comentarios son positivos, expresando admiración por la madurez de Kerem y deseando lo mejor a Hande. Hay un sentimiento generalizado de que, independientemente de si están juntos o no, su amistad es algo valioso y que merece ser respetado. Los fans no solo se preocupan por las celebridades, sino que también celebran las buenas relaciones humanas, y la que parece existir entre Kerem y Hande es un claro ejemplo. Se ha visto a Kerem Bürsin defendiendo la privacidad de Hande en más de una ocasión, incluso cuando los paparazzi se han vuelto demasiado insistentes. Esto refuerza la idea de que él es un caballero en toda regla y que valora a Hande no solo como colega, sino como persona. Su preocupación no parece ser posesiva ni celosa, sino más bien de un genuino interés por el bienestar de alguien a quien aprecia. En un mundo donde las relaciones a menudo se vuelven públicas y objeto de juicio, es refrescante ver este tipo de gestos. Muestra que detrás de las cámaras y de los flashes, hay seres humanos con emociones y con un respeto mutuo que trasciende las expectativas. La preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel es un recordatorio de que, a veces, el amor puede transformarse en una amistad profunda y duradera, y que el cuidado por el otro puede ser una constante en nuestras vidas. Hemos visto cómo esta noticia ha generado mucha conversación. Los puntos clave que hemos analizado son la aparente preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel, manifestada en sus recientes declaraciones y lenguaje corporal. Hemos explorado las interpretaciones que esto ha generado, desde la especulación sobre el estado de Hande hasta la admiración por la madurez de Kerem. También hemos destacado cómo las redes sociales y los medios han reaccionado, y cómo la mayoría de los fans valoran positivamente la amistad y el respeto que parece existir entre ellos. En resumen, la historia de Kerem Bürsin preocupado por Hande Erçel es una de esas anécdotas que nos recuerdan que las relaciones humanas son complejas y multifacéticas. No siempre siguen un guión preestablecido, y a veces, los gestos más sutiles son los que dicen más. Es un testimonio de la conexión que pudo haber existido y que, al parecer, se ha transformado en un lazo de amistad y respeto mutuo. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la preocupación de Kerem es una señal de algo más? ¿O simplemente es el gesto de un buen amigo? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus comentarios en la sección de abajo. Me fascina leer sus perspectivas y me encanta que participen activamente en nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, informativo o entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Un simple me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, o simplemente con alguien a quien creen que le podría interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Su apoyo es lo más importante para nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.